Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan temas de derechos, temas de obligaciones, pero de una forma sencilla, de una forma resumida, de una forma que ustedes sea fácil lo puedan entender. El día de hoy vamos a platicar un tema muy importante que tiene que ver con la materia civil, esta materia que le dicen la columna vertebral del derecho y que tiene que ver con los amparos indirectos. En específico, con algo que siempre estamos batallando todos los abogados, seamos autoridades, seamos litigantes o postulantes, que es la suspensión del acto reclamado. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto en materia civil. Para ello he convocado y de verdad que me complace mucho y estamos de manteles largos a recibir a dos personas capaces, constantes, brillantes y que son dos titanes del derecho. La verdad, tenemos aquí a dos magistrados del primer circuito en materia civil. De verdad que estamos muy contentos de recibirlos aquí en el programa de Justicia para Todos, y aprovecho para decirles que el magistrado Fernando Rangel se une al elenco, digamos, por así decirlo, y se une aquí a la fuerza de Justicia para Todos, porque siempre ha sido una persona que se está preocupada por la sociedad, igual que el magistrado que nos acompaña, pero en realidad el magistrado Fernando Rangel aceptó la invitación de poder venir a conducir aquí el programa. A veces puedo estar, a veces no puedo estar, pero le damos la más cordial bienvenida y bienvenido aquí al programa, magistrado. Muchas gracias, mi querido amigo Héctor. Es un placer para mí incorporarme aquí al programa y estar contigo. De igual forma es un honor y de verdad ya lo verán próximamente aquí a él solo haciendo toda la alusión de derechos y obligaciones, y va a ser programazo seguramente. Magistrado, ¿quién nos acompaña? Si tiene el honor de claro presentarlo, que sí, por favor. Claro que sí. Pues para mí es un placer recibir en esta ocasión a mi querido amigo el magistrado J. Refugio Ortega Marín, de quien me voy a permitir leer una muy breve síntesis de su extensa labor que ha tenido. Él es egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el Poder Judicial de la Federación ha ocupado los siguientes cargos: actuario judicial en el Juzgado de Distrito en Materia Agraria en la Ciudad de México, secretario auxiliar de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, secretario en el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, secretario técnico en la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juez segundo de distrito en materia civil en la Ciudad de México y magistrado integrante en los tribunales colegiados primero y tercero en materia civil del Cuarto Circuito, y actualmente yo me honro compartir con él el 11º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. No, pues yo lo que me preguntaría es a qué hora duerme, magistrado, porque ya me asombró lo de 2-3 vidas, digamos, ¿no? Bienvenidos aquí al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Digamos que lo que queremos aquí siempre en Justicia para Todos es que toda la gente que nos sintoniza, que nos escucha, que nos ve, puedan ellos conocer más de los derechos y de las obligaciones en materia jurídica en nuestro amado país que es México. Y bueno, ¿quién mejor que los super expertos y peritos en la materia, ¿no? No sé si quieran ustedes, cuál de los dos empezar con este tema de la suspensión del acto reclamado. Alguno de los dos que deseen platicar qué es este tema para dar
Quizá yo daré una breve introducción, pero aquí mi amigo es el que nos viene a platicar precisamente de estos temas en los que él siempre le apasionan. En la Adelante, sesión. si entramos. Claro, la suspensión es una herramienta que tristemente en los medios de comunicación, en algunas noticias se les denomina como el amparo. De repente se dice es que tal juez ya amparó a fulanito de tal o a tal institución, cuando en realidad lo que se otorgó fue una suspensión. Pero para ello me parece importante que aquí nuestro amigo Refugio nos platique en qué consiste la suspensión de los actos de reclamos, para ir teniendo más o menos una idea panorámica de qué vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias, pues gracias por la invitación ante todo, magistrado. Hombre, es un honor de verdad tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Pues sí, de lo que se trata pues es tratar un poco sobre la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. Y bueno, la suspensión podríamos decir que es una medida cautelar que se decreta en el juicio de amparo para conservar la materia del juicio de amparo precisamente. Pero sí es importante hacer algunas precisiones a fin de que en su momento se pueda diferenciar lo que es la concesión de un amparo y lo que es la suspensión. Y en una demanda de amparo indirecto, con frecuencia se pide la suspensión del acto que se reclama. Es un acto de autoridad o también un acto de algún particular que tenga las características, que tenga las mismas características que un acto de autoridad. Bueno, entonces en una demanda de amparo indirecto se solicita la suspensión del acto reclamado. Pero también puede solicitarse una vez iniciado el juicio, pero antes de que concluya el juicio mediante una sentencia ejecutoriada. Esas serían, digamos, las oportunidades en las cuales se puede solicitar la medida cautelar. Pero es una medida cautelar que, como las medidas cautelares que se decretan en otro tipo de juicios, como puede ser un juicio del orden familiar, un juicio mercantil, o un juicio civil en general, tiene como propósito anticipar el resultado de una sentencia favorable que se pueda dictar en un juicio de amparo. Y es útil que se decrete esa medida porque conserva la materia del asunto de que se trata, en este caso la materia del juicio de amparo, para que en su caso la sentencia protectora pueda ser eficaz. Puede ser que si no se decretara la suspensión, pues en un momento dado el acto se ejecutara de manera irreparable y la sentencia que en su caso se dictara concediendo la protección constitucional, pues no tuviera ninguna eficacia. Bueno, con lo que comentaba el magistrado Fernando, efectivamente, normalmente en medios se confunden los términos. En realidad, la suspensión pues es un incidente que corre paralelamente al juicio de amparo y que tiene como propósito, pues, como ya dije, conservar la materia del juicio de amparo, pero hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo principal, que se puede decir que es uno principal. Resulta que se dice que el juicio de amparo es, digamos, un procedimiento muy, digamos, sumario, porque dice que se limita a un informe de la autoridad responsable y además a una audiencia en la que se reciban, en la que se ofrezcan, se desahoguen las pruebas y se formulen los alegatos y se dicte la sentencia. Parece sencillo, pero en muchos casos no lo es. En muchos casos no es tan sencillo el trámite del juicio de amparo, dependiendo del problema que se plantee en el juicio de amparo, depende también de las pruebas que se ofrezcan, del desahogo que requieran esas pruebas. Entonces el juicio de amparo en muchos casos pues no se resuelve en la primera audiencia señalada, sino que puede celebrarse o puede diferirse la audiencia dependiendo de las pruebas que se ofrezcan, y también depende mucho de la conducta procesal de las partes. Entonces, mientras eso pasa, mientras se resuelve el juicio de amparo, mientras se decide si el acto reclamado es constitucional o no, entonces el juez de distrito, en un incidente que se llama de suspensión, determina si por el momento ha lugar a mantener las cosas en el estado en que se encuentran, o inclusive puede restituir provisionalmente al quejoso en el goce de derecho violado.
dependiendo de la naturaleza del acto precisamente reclamado. Entonces, cuando se concede la suspensión, pues no se concede un amparo, o sea, se incurre en una terrible confusión al llamar, aunque algún autor que trata precisamente de la suspensión, ha llamado a la suspensión como amparo provisional, pero en realidad eso confunde, porque es una medida cautelar. Claro. Es una medida cautelar como todas las medidas cautelares, que tiene como propósito, pues, que la sentencia que se dicte en su oportunidad pueda ser eficaz, que pueda ser ejecutable y que no haya desaparecido lo que era materia del juicio. En términos generales, podemos considerar que, pues, que la suspensión es esa medida cautelar que se decreta en el juicio de amparo para mantener la materia del juicio de amparo, para que no desaparezca, para conservarla, para tenerla ahí mientras se resuelve el juicio de amparo en lo principal. Aunque, bueno, en lo que acabo de decir parece ser que la suspensión solo tuviera un efecto conservativo, pero no. Ahorita la novedad, de acuerdo con la nueva ley de amparo, es que la suspensión tiene efectos también restitutorios. Okay. Restitutorios, o sea, que se abandona el sistema que tenía la suspensión conforme a la ley de amparo anterior, se abandona y entonces ahora se dice, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, la suspensión tiene efectos conservativos, pero también tiene efectos restitutorios, dependiendo de cada caso en particular. En particular, un traje a la medida, digamos, ¿no? Lo que tienen que estudiar. Sí. Bien, por cuestiones de tiempo, vamos a una pausa comercial y regresamos para ver todo lo que se ha comentado por parte del magistrado, porque empiezan a nacer aquí inquietudes en las redes sociales. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y bueno, pues ya pudimos observar en el bloque anterior algunas, pues ya un acercamiento propiamente a lo que es la figura que estamos hoy platicando, que es la suspensión, digamos, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, sobre todo en la materia civil. Algo que yo sí quisiera enfatizar, que son algunos puntos nada más, tienen toda la razón obviamente los peritos de la materia que nos acompañan el día de hoy, porque muchas veces vemos, pues amparos en los medios de comunicación, periódicos, revistas, programas de televisión, donde nos dicen, ya les dieron el amparo. No, les dieron la suspensión del acto reclamado, nada más. Todavía no se ha resuelto en el fondo, digamos, el amparo, y eso hay que enfatizarlo porque luego puede ser que se les revoque la suspensión o que no hayan otorgado alguna garantía o que pasen mil cosas y puede ser todo un problema, ¿no? Entonces sí hay que checar y la forma adecuada de decirlo es la suspensión, no propiamente el amparo, porque también mucha gente, digo, obviamente pues no tenemos por qué saberlos, incluso las personas que no conocen de derecho, el que todo le dicen demanda cuando a lo mejor es una denuncia penal, o se usan indistintamente, pero hay que hablarle a cada término por su nombre, ¿no? Correcto y completo, ¿no? Otra cosa que también quisiera yo comentar es la parte del amparo de ¿se puede pedir la suspensión o no se puede pedir? Muchas veces los litigantes, los postulantes, no solicitamos la suspensión porque decimos, pues no se puede llevar a cabo de todos modos. O sea, finalmente lo que quiero es nada más que no se vulneren mis derechos humanos, digamos que la parte de todas las normas constitucionales donde se me está a mí ocasionando algún problema y que no quiero solicitar la suspensión, no me sería útil en nada, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero hay muchas cosas. Esta figura de la suspensión en el amparo es tan importante que incluso se manejan dos expedientes, uno que es para el principal, otro que es para el cuaderno incidental. Se fijan, como bien señalaba
el magistrado pues unas audiencias, que son las audiencias incidentales, se rinden los informes, el previo, el justificado, se resuelven los amparos y mil cosas, pero bueno, yo ya les di aquí más o menos un punto de vista, pero también quiero escuchar aquí al magistrado Fernando Rangel, ¿no? Por favor. Claro, aquí me parece bien importante que nuestra audiencia, y sobre todo aquellas que no se dedican a esta función del ejercicio de la abogacía, que entendamos que la suspensión, como lo que comentó mi amigo Refugio, es puntual, es exacto, pero la suspensión debe de ser entendida como una cuestión de tipo accesorio, claro, que se pide dentro de otra de tipo principal, que es el juicio de amparo. En actos graves, como privación de la vida, de la libertad, cuestiones de extradición y algunos otros que si se ejecutan ya no hay forma de que se restituya a la persona en el goce del derecho que se estime violado. En esos casos se estima, y a propósito de lo que tú comentabas, en esos casos la ley establece que aunque la parte quejosa no solicite la suspensión al promover su demanda de amparo, la autoridad jurisdiccional que conoce este juicio de amparo tiene la obligación de proveer lo conducente a esa suspensión. Alguna se decretará, se dice de plano, que es así como me llega la demanda, resuelvo sobre la suspensión y ya eso va a prevalecer hasta en tanto se dicte sentencia definitiva que quede firme. En otros casos, esa suspensión, aunque el juez de amparo la tiene que aperturar de oficio, también vía incidental en este cuaderno por separado donde se tramita el juicio de amparo en lo principal, bueno, también es oficiosa porque se trata igualmente de actos graves, no tanto como aquella donde se resuelve sin substanciación alguna, pero también aquí es el juzgador de amparo quien tiene que iniciarla de oficio. Cuando no se trata de actos graves que sí afectan la esfera jurídica de la persona, por eso acude al juicio de amparo, pero no son de estos tipos de actos graves en los que procede la suspensión de oficio, entonces sí se requiere necesariamente que la persona con la expresión que sea conducente, hemos ido avanzando en donde hemos abandonado ciertas frases solemnes sin las cuales no procedía la petición de la persona, ahora que el juzgador interprete esta solicitud de justicia que hace la persona. Y entonces, si bajo cualquier expresión es equivalente a decir, quiero que en este momento me conceda la suspensión para que no se ejecute el acto que estoy reclamando, ok, entonces en esos casos es el juzgador de amparo quien tendrá que verificar. Si no es un acto grave, ok, entonces la parte quejosa tiene que asumir el demostrar ciertos requisitos para que esta suspensión sea procedente. Y entonces, si no están satisfechos, la suspensión se va a negar. En cambio, si están satisfechos, ya el juzgador determinará si procede o no procede conceder la suspensión, y de proceder, bueno, establecerá para qué fines va a proceder la suspensión y si ha lugar o no a fijar una garantía. Pero aquí, en este sentido, a mí me gustaría que mi amigo Refugio nos platicara cuáles son estos requisitos de la suspensión a instancia de parte en el juicio de amparo indirecto en materia civil, por favor. Sí, bueno, en términos generales, efectivamente, la suspensión está regida también por el principio de instancia de parte, si se trata de la materia civil. De tal manera que si en la materia civil no se pide la suspensión, pues no se decreta esa medida. Y bueno, los requisitos en términos generales para que proceda a acordar sobre la suspensión o conceder la suspensión del acto reclamado, pues es que la solicite la parte quejosa, en los casos distintos a los que menciona el magistrado Fernando, que la solicite el quejoso, de tal manera que si no hay esa petición, pues no se puede acordar sobre ese tema. Y además también que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 29 de la ley establece los casos en que se considera que se afecta, o sea, que se causan perjuicios al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público, y en esos supuestos pues no procede conceder la suspensión. Pues esos serían en términos generales los requisitos necesarios para que pueda concederse la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo indirecto en materia civil. Claro, aquí es bien importante porque tradicionalmente, con este principio de instancia de parte agraviada, muchas veces se piensa que
que es como si llegáramos a la tienda y pidiéramos un producto y que ese es exactamente el producto que estamos pidiendo, lo que nos van a dar. Así es. Esto ha evolucionado porque a pesar de que subyace todavía la idea de que el amparo civil es de estricto derecho, lo cierto es de que en este también se tutelan intereses de orden público, como son la protección de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros. Entonces, a mí me gustaría que en el siguiente bloque nuestro amigo Refugio nos platicara si es posible, si en la suspensión se puede conceder para fines distintos a los que fueron originalmente pactados. Yo quisiera también, me imagino, digo, la verdad no lo sé exactamente, pero me imagino que en la materia familiar pues debe haber suplencia de la queja, ¿no? Para apoyar a las personas, aunque no lo pidan, se pueda reparar o se pueda hacer esa labor, ¿no? Esa tarea. Pero también me nace la duda de esta parte del control difuso, el control de convencionalidad, donde ya uno puede incluso, pues las autoridades pueden decir, bueno, en estricto apego a derechos se supone que no podría, pero sí puedo yo, justificando totalmente, quitar esta parte y entrar a algo, ¿no? Supongo que se puede hacer, digo, no lo sé exactamente, pero estamos viendo en México una parte de derechos donde también tenemos que contemplar todo el aspecto internacional, y ahí sí están diciendo, ya no sean tan solemnes, si las autoridades ven que va a ser algo que te va a beneficiar o que va a ayudar de alguna forma, pues pueden justificar totalmente para llevarlo a cabo, ¿no? Bien, pues vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues se quedó en el bloque anterior algunas preguntas de aquí para el magistrado Refugio. Ya lo estamos poniendo en el banquillo, magistrado. Sí, ya. Pero sí quisiera ver si nos puede, yo sé que usted sabe mucho y que puede darnos toda esa luz jurídica, como le llaman, ¿no? Por favor, sí. Sí, muchas gracias. Pues parecería que quien sabe mejor que nadie para qué efectos debe concederse la suspensión, pues es el interesado, es el quejoso. Se supone, porque en realidad es el que conoce perfectamente los hechos y es el que conoce el asunto de que se trata. Entonces, ordinariamente se venía pensando, pues, que debe acordarse sobre la suspensión, pero únicamente con relación a los efectos para los que el quejoso pide que se conceda la medida cautelar. Sin embargo, hubo criterios diferentes a ese, y se estableció que la suspensión puede concederse para efectos o consecuencias distintas a las pedidas por el quejoso. Bien. Entonces, esos criterios, el que mencioné en primer lugar y entraron en contradicción, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que efectivamente, en virtud de los fines, propósitos que persigue la suspensión del acto reclamado, el juzgador puede establecer consecuencias o efectos distintos a los señalados por la parte quejosa para conceder la suspensión de los actos reclamados. Entonces es, digamos que, un criterio que aplicamos actualmente, y entonces la determinación del juez de distrito no debe circunscribirse a lo pedido por el quejoso como efectos de la medida cautelar, sino que puede concederla incluso para efectos diferentes, atendiendo al planteamiento que se hace en la demanda de amparo. Ahí nada más sería oportuno redondear esta parte que, si bien es cierto, la Corte determinó que es posible que la suspensión se conceda para consecuencias distintas a las solicitadas por la parte quejosa, lo cierto es de que esto no puede tener el alcance de que el juzgador de amparo se pronuncie respecto de la suspensión con relación a actos que no hubieran sido reclamados en la propia demanda, porque entonces sí es irse más allá de la litis planteada. Sí, ¿no? O sea, solamente el juez se puede pronunciar en los términos que estime conducente para conceder la suspensión, aún por cuestiones distintas a las que fueron originalmente solicitadas. Partiendo de la premisa que a veces la parte quejosa no es experta en la materia de amparo,
o porque confunde el fondo con la naturaleza de la suspensión, o porque simplemente quiere muchísimo más de lo que puede a través de la suspensión, y es donde el juez tiene que ir equilibrando las circunstancias, o para lograr una mejor protección acorde a la naturaleza del acto reclamado, bueno, ahí el juez puede precisamente conceder la suspensión para cuestiones distintas a las originalmente solicitadas. Pero insisto, lo que definitivamente el juez de amparo no puede hacer es pronunciarse respecto de la suspensión de los actos reclamados, paralizar las consecuencias de actos que no fueron reclamados en la propia demanda. Con relación a la inquietud que comentabas de este control de convencionalidad y constitucionalidad, se llama control ex officio, que es una situación en donde oficiosamente el Tribunal de Amparo examina si es posible o no, si hay algún precepto que se esté aplicando en el acto reclamado o en la resolución recurrida que pueda contravenir algún derecho fundamental consagrado en la Constitución o en algún tratado internacional sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. En esos casos, desde la condena en el caso Radilla, que se impuso al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció esta necesidad de que en México existiera este control difuso ex officio. Esto además motivó una gran reforma constitucional en 2011 en materia de derechos humanos y amparo, en donde, bueno, se decía, a ver, cualquier juez, cualquiera, con independencia de si es un juez local, si es un juez especializado por materias, si es un juez federal, si es un juez de amparo, no importa, todos tienen la obligación de que al resolver el asunto que está asignado a su jurisdicción, pueda remover estos obstáculos de tipo constitucional a fin de proteger de mejor medida los derechos fundamentales. En materia de suspensión, esto no es imposible, aunque se presenta con menor medida, y entonces la Corte ha ido estableciendo distintos parámetros para llevar a cabo este control, que parte de una interpretación conforme a la Constitución. Esta interpretación implica que si un precepto en apariencia puede resultar violatorio de algún precepto constitucional o de algún precepto de alguna tratado internacional en materia de derechos humanos que México haya suscrito, bueno, entonces para remover ese obstáculo de presunta inconstitucionalidad o inconvencionalidad, el juzgador tendría que hacer una interpretación conforme a la Constitución en sentido amplio. Esto es, ¿de qué manera yo, al aplicar este precepto, no violo este derecho fundamental? Atento a estos postulados constitucionales o que derivan del propio tratado internacional. Si esa interpretación no fuera posible, entonces, ¿de qué manera, aplicando el mismo precepto, se restringe de menor manera este derecho fundamental que está tutelado precisamente en la Constitución o en ese tratado internacional? Si ninguna de esas dos interpretaciones es posible, entonces viene lo que se llama la inaplicación del precepto. Insisto, en materia de suspensión sería más complicado porque en realidad en la suspensión se está aplicando propiamente la legislación de amparo. Y esta legislación de amparo lo único que hace es facilitar la forma en que se va a sustanciar el incidente de suspensión y a resolver. Lo que sí se puede hacer, y lo hemos hecho en el tribunal, es, por ejemplo, en algunos casos en donde se concede la suspensión y de manera necesaria se debe de fijar una garantía a la parte quejosa para que de alguna manera estén garantizados los posibles daños y perjuicios que se llegaran a causar a la parte tercera interesada si la quejosa no obtiene sentencia favorable, es que atendemos a la situación particular de la parte quejosa, porque si con motivo de que se conceda la suspensión y se fije la garantía, la dejamos en un estado ruinoso, sin atender a sus reales posibilidades económicas, a la naturaleza del acto reclamado, a las posibilidades mayores o menores de que en el fondo se llegue a conceder la protección constitucional, pues muchas veces de nada va a servir que se conceda una suspensión si con motivo de no poder exhibir la garantía, esa suspensión pues solo va a tener un plazo muy pequeño, que es aquel que la ley otorga a la parte quejosa para que se conceda la suspensión. Claro. Pero ahora, me parece que valdría la pena ya en continuación de este punto escuchar aquí a mi amigo Refugio que nos platique. En la suspensión históricamente había habido una clasificación y había todo un catálogo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la naturaleza de los actos, la clasificación de los actos para efectos de la suspensión.
Y atento a esa naturaleza, uno veía el acto reclamado y buscaba en qué parte, en qué cajoncito cabía de esa clasificación. Y dependiendo de la clasificación en donde cabía, muchas veces en automático se determinaba si procedía a conceder o no la suspensión. ¿Y para qué efecto? Y en su caso, ¿para qué efecto? Aunque eso ya lo daba más, el caso concreto, el acto reclamado en concreto. Okay. Pero esta teoría al final ya también evolucionó y a lo mejor aquí nuestro amigo nos puede platicar respecto a esos temas. Esa clasificación está muy interesante porque, híjole, muchas veces uno no sabe para dónde va cada cosa, ¿no? Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, con relación a los actos, a la suspensión de los actos reclamados, pues se ha hecho una gran clasificación. Ordinariamente, en términos generales, podría hacerse una clasificación entre actos positivos, actos negativos con efectos positivos y además unos actos declarativos. Conforme a la jurisprudencia anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente bastaba con determinar la naturaleza del acto reclamado para decidir si se negaba o no la medida cautelar. Sin embargo, en la actualidad eso ya no opera. Ahora se ha establecido que la naturaleza de los actos reclamados no es determinante para negar o conceder la suspensión. Eso no sirve. La naturaleza de los actos reclamados, si es negativo, si es negativo con efectos positivos o si es declarativo, no es determinante para negar o conceder la suspensión, sino que la naturaleza del acto reclamado sirve para determinar los efectos de la medida, que es una cosa totalmente distinta, para determinar los efectos de la medida, porque dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, se va a determinar para qué efecto se otorga la medida. Sin embargo, es una cuestión que también hemos examinado mucho, que en la actualidad debemos abandonar aquella tradición o aquella manera de dictar las resoluciones en las que bastaba con que el acto fuera negativo, ya sea simple o prohibitivo, o si no también omisivo, para negar en automático la medida. O sea, es omisivo y te niego la medida porque es negativo, ¿no? Actualmente eso ya lo hemos puesto en práctica y es como debes... Ahorita me acuerdo que lo escucho y me acuerdo mucho de esto de la apariencia del buen derecho. ¿Eso sigue siendo de lo anterior o es de lo nuevo? Fue incorporado en realidad precisamente porque como estaba la ley de amparo anterior, surge esa teoría de la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Porque conforme a la ley de amparo anterior, procedía a la suspensión únicamente para mantener la situación de hecho existente, para mantener las cosas en el estado en que se encontraban. Ese era su efecto natural, conforme a la ley de amparo anterior. Estando así las cosas, entonces se emitieron 2 jurisprudencias sobre ese tema, pero se trasladaron los principios que rigen las medidas cautelares en la teoría general del proceso y se traslada al juicio de amparo en materia de suspensión y se determina que cumpliéndose, o sea que cuando existe la apariencia del buen derecho, o sea que el derecho que se hace valer es aparente y también el peligro que se espere, que se dicte la sentencia en el juicio de amparo, entonces se traslada toda la teoría y se aplicó entonces para justificar la suspensión tratándose de actos consumados, fundamentalmente tratándose de clausuras. Claro. En tratándose del tema de las clausuras, ordinariamente pues se consideraba que, bueno, si ya se pusieron los sellos a un establecimiento, pues no podría la medida tener efectos retroactivos para quitar esos sellos. Al aplicar entonces las reglas de las medidas cautelares en el proceso, en la teoría general del proceso, a la suspensión, se dice no, sí es posible darle efectos restitutorios a la medida cautelar siempre y cuando se cumplan con estos 2 requisitos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Y entonces se justificó, se consideró que en esos supuestos tenía que hacerse un examen preliminar del acto reclamado para ver qué grado de probabilidad existía en que en su oportunidad se concediera el amparo y si se estaba en esas condiciones, o sea,
realizando un examen superficial del acto reclamado, no un examen de fondo profundo como podría hacerse en una sentencia de amparo, sino un examen superficial del acto reclamado. Sí se encontraba que existía una gran probabilidad de que en su oportunidad se considera la protección constitucional, podía concederse la suspensión con efectos retroactivos para quitar esos sellos que se habían puesto a un establecimiento. Ahora, en la nueva ley de amparo, en la Constitución, pues se incorporan esos principios. A razón de tiempo vamos a un corte comercial, porque aquí el productor si no me va a agarrar a golpes y se va a hacer aquí algo muy interesante. Muchas gracias, vamos a un corte comercial. Bien, estamos de regreso y bueno, pues seguimos platicando de esto. Es todo un tema, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto en materia civil. De verdad que hay que estudiarlo desde muchos lados, los efectos, cómo se pide, si se pide o no se pide, si ya se llevó a cabo la ejecución del acto reclamado, si se puede regresar, si no se puede regresar. No sé si nos pudiera platicar un poquito más, el magistrado Refugio, referente a esta parte de la naturaleza omisiva del acto reclamado, y a lo mejor también sería bueno algún tipo de ejemplo, ¿no? Para que a todos los que nos están sintonizando les quede un poquito más claro, porque luego con ejemplos es mucho más sencillo el entendimiento, ¿no? Gracias. Bueno, sí, precisamente en eso estábamos, en tratándose de los actos. Bueno, los actos omisivos, están los actos negativos y entre esos están los negativos simples. Están también los prohibitivos y están los omisivos. El omisivo es cuando la autoridad simplemente no realiza acto alguno. El negativo simple, pues es cuando la autoridad expresamente niega la petición. Sí. El otro, el prohibitivo, es cuando establece un no hacer. Es el acto negativo, pero prohibitivo, sí, que se traduce en un no hacer. Y el omisivo, pues simplemente es ausencia total de actividad. Bueno, el sistema anterior precisamente tenía esa desventaja, que en tratándose de actos omisivos se negaba en automático. Si el acto era omisivo, se negaba en automático la suspensión. Actualmente no es así. Tratándose de actos omisivos, se considera que sí procede conceder la suspensión siempre y cuando el efecto de la medida no sea igual a la que tuviera una sentencia protectora. Pero sí es posible, ahora, sí es posible conceder la suspensión tratándose de ese tipo de actos. Y bueno, tenemos varios ejemplos. Uno que tuvimos muy interesante, se trató de una solicitud de alimentos, de guardia y custodia de menores. En ese caso, la autoridad responsable desechó la demanda y en consecuencia pues no acordó respecto a las medidas cautelares que ordinariamente también se decretan en un juicio, en una controversia de orden familiar. Entonces, en ese supuesto se estableció que el acto omisivo es la ausencia de actividad por parte de la autoridad responsable. Se consideró que mientras se resolvía sobre si el acto reclamado era constitucional o no, la autoridad responsable debía decretar de oficio los alimentos y las medidas que podían adoptarse con relación a la guardia y custodia de los menores. Claro. Ahí había una ausencia total del acto de la autoridad y la suspensión tuvo ese efecto de obligar a la autoridad responsable a que actuara, a que proveyera con relación a los alimentos y con relación a la guardia y custodia de los menores pedida como medidas cautelares en esa demanda del familiar.
Se pide entonces, a ver, las medidas cautelares están dentro de mi demanda, la presento y me desechan. Sí. Y me voy a la queja por el desechamiento, al recurso de queja. Sí. Y luego ya el amparo como tal, supongo, y luego en el amparo fue donde vieron que no se vio esta parte de las medidas cautelares y que son de interés público, digamos, ¿no? Son medidas urgentes. Medidas urgentes para el cuidado de los menores, finalmente, ¿no? Sí. ¿No? Está muy, pues qué bueno que sí tomen el control de eso, porque sí, digo, es que luego hay padres desobligados, y no nomás los señores, también hay algunas damas que también luego son los que debieran de pagar la pensión alimenticia y que también se andan ahí escondiendo, hombre. Sí. Claro, aquí es importante, hemos estado hablando sobre la naturaleza de la suspensión como medida cautelar. A mí me parece de suma importancia que nuestra audiencia comprenda que la suspensión no es algo que se tenga que estar renovando. Luego en la noticia se dice es que está por vencer su suspensión y va a solicitarle al juez que se la renueve. La realidad es que la suspensión no se renueva y la suspensión tampoco tiene una duración determinada conforme a la ley, no. La ley de amparo lo único que establece es que la suspensión, cuando es a petición de parte, se puede solicitar mientras no se resuelva el amparo en sentencia firme. Claro. Bajo esas circunstancias, si la suspensión no debe ser decretada de oficio por el juez de amparo, sino que debe ser solicitada por la parte quejosa, bueno, la parte quejosa decidirá en qué momento solicita la suspensión. Ordinariamente se hace desde la demanda, pero en algunos casos, bueno, pues por olvido, por descuido o porque combina sus intereses, la suspensión se solicita después de admitida la demanda de amparo. Ahora, en amparo indirecto, que es el tema que primordialmente está comentando uno de nuestros amigos refugio, esta suspensión se divide entre provisional y definitiva. Es provisional porque esta se resuelve con base en lo que se está planteando en la demanda. Es lo único que tiene a la vista el juez, lo que tiene en la demanda. Posteriormente en la audiencia el juez se va a llegar de mayores elementos que le van a ser proporcionados en los informes previos y con base en esos elementos y eventualmente las pruebas que les ahoguen las partes es que va a resolver sobre la suspensión definitiva y esta suspensión va a tener vigencia desde que se pronuncia y hasta que la sentencia de amparo en lo principal causa ejecutoria, de tal manera que es que el amparo se le concedió por 6 meses, no. Es lo que probablemente se puede durar el juicio para resolverse en definitiva, pero la suspensión, la ley no establece un plazo específico para que esta suspensión esté vigente. Por ejemplo, en este asunto de alimentos que comenta mi amigo refugio, evidentemente estas medidas eran solamente en lo que se determinaba en el amparo si el desechamiento de la demanda era o no constitucional. Si se niega el amparo, ahí se murió la suspensión y la medida cautelar también. Si se concede el amparo, bueno, pues ya la autoridad tendría la obligación de acordar lo que estimara conducente. Claro, y también la suspensión, digamos, definitiva, muchas veces también se le da un término de 5 días, ¿no? A la parte quejosa para exhibir una garantía. Digo que la puede exhibir en cualquier momento hasta que se ejecute algún acto, ¿no? Como tal. Pero sí, luego muchos están ahí insistiendo en la parte de que no exhibió la garantía y se ejecute y demás, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa comercial porque si no, aquí empiezan los comerciales y nos empiezan a regañar, ¿no? Ahorita regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en este último bloque de Justicia para Todos, un tema muy importante. Todos aquellos que son postulantes, litigantes, autoridades, tienen que conocer la materia de amparo porque es una chulada ese juicio de amparo y sobre todo este efecto de la suspensión del acto reclamado. La verdad es que, híjole, siempre es algo muy, muy importante, accesorio, pero muy importante, digamos, ¿no? No sé si aquí el magistrado nos pueda comentar un poquito, porque veo que en las redes sociales hay mucho eco, muchas dudas referente a si en la materia civil existe esta parte del efecto restitutorio
de cuando existe cosas que ya se dieron y si esto se lleva a cabo o no, si ya no se puede o si sí se puede dar una suspensión del acto reclamado. Sí, claro. Muchas claro, gracias. sí. Incluso con relación a este tema, yo siempre he dicho que quien más ha trabajado en él es el magistrado Fernando. O sea, definitivamente, actualmente, como ya se había mencionado, entonces la suspensión no solo tiene efectos conservativos, sino tiene efectos restitutorios. Claro. Y eso no debemos olvidarlo. En un momento se olvida, pero no debemos olvidarlo porque pues es el nuevo sistema que establece el artículo 147 de la Ley de Amparo. Es el nuevo sistema. De tal manera que no solo la suspensión, como habíamos comentado, no solo tiene por efecto mantener la situación de hecho existente, sino también le puede dar efectos restitutorios, sino también tiene efectos restitutorios, pero el artículo dice siempre que no sean plenos, sino que sean provisionales. Entonces, actualmente, por la circunstancia de que un acto tenga la naturaleza de consumado, no es obstáculo para determinar sobre la suspensión, precisamente porque la nueva concepción es que la naturaleza del acto reclamado, como en este caso que puede ser consumado, no es determinante para decidir sobre la suspensión, sino que la naturaleza del acto determinará los efectos. Volvemos a ese concepto de que él determina el efecto de la suspensión. Y entonces aquí, tratándose de un acto consumado, sí es posible que se den efectos restitutorios, sí es posible que se conceda la suspensión para volver las cosas al estado que tenían, pero siempre y cuando esa restitución no sea plena, sino que sea únicamente provisional. Y en el caso pues de la ejecución de un lanzamiento, pues yo considero que, aplicando lo dicho, pues sí es posible que por virtud de la suspensión se pueda restituir a la parte quejosa en la posesión de la que fue privado por virtud del acto reclamado, hasta en tanto se resuelva sobre si el acto es constitucional o no. Porque se entra al fondo del asunto del amparo, ¿no? Finalmente, ¿no? Si no, se estaría anticipando, ¿no? Totalmente, ¿no? Mucho se ha hablado de este efecto de amparo, de restitución integral a través de la suspensión, de este amparo restitutorio a través de la suspensión. Ojo, pero no debemos perder de vista lo que mi amigo Refugio ha venido insistiendo desde el inicio de esta plática, que la suspensión es una medida cautelar, y decíamos al principio, es una medida cautelar, lo cual significa que es un accesorio de un principal. Esto es, lo que se resuelva respecto de la suspensión solo va a tener vigencia en tanto el juez de amparo resuelve en definitiva esta acción constitucional. Claro. Entonces, por eso se entiende que este artículo 147, segundo párrafo, condicione que la suspensión pueda tener efectos restitutorios provisionales, solo provisionales, por el efecto de que si se niega el amparo o se decreta el sobreseimiento, pues es como si el amparo no se hubiera promovido. Y entonces las cosas permanecen como se encontraban hasta antes de promoverse la demanda de amparo. Esto es, debe ser provisional, porque al momento de si se niega la protección constitucional o se decreta el sobreseimiento, el acto de autoridad se puede volver a ejecutar. En cambio, si la suspensión se concede con efectos restitutorios plenos, equivalentes a como si se concediera la protección constitucional, si al final del día el juez, por la razón que sea, el amparo no procede, o el acto reclamado es acorde a los principios constitucionales y se niega entonces la protección constitucional, ¿de qué manera la autoridad podría volver a ejecutar el acto si éste ya desapareció por virtud de una suspensión? ¿Sí? Entonces, por eso es que la suspensión con efectos restitutorios solo puede ser provisional. En el caso de lanzamiento, se decía, la Corte dijo, bueno, el que se haya ejecutado un lanzamiento torna difícil que se pueda restituir a la parte quejosa en el goce de esa posesión, pero no es imposible. ¿Okay? A través de la suspensión se restituye a la parte quejosa en la posesión. ¿Qué sucede si al resolverse el amparo se decreta el sobreseimiento o se niega el amparo? ¿Okay? La consecuencia va a ser que si eso queda firme, pues se vuelva a lanzar a la parte quejosa, claro, porque significa entonces que su acción de amparo carecía de mérito. ¿Sí? Esa condición es importante. Es todo
es todo un rollo esa parte, ¿no? Porque me imagino a una persona, lo lanzan de un edificio, luego dice que no, que se regresa y otra vez, y luego lo vuelven a lanzar. Sería algo curioso, pero bueno, en materia legal se puede dar finalmente, ¿no? Y ya se está dando, cada vez con mayor frecuencia se está dando, muy complicado. La restitución suele ser muy complicada, así como lanzar llega a ser complicado, la restitución suele ser más, pero es factible. Y sí, tristemente, cuando se llega a negar el amparo, pues sí, pues es otra vez volver a salir, ¿no? Por virtud de una nueva orden de lanzamiento. Híjole. Digo, yo lo veo desde el ámbito de los postulantes o litigantes, y una vez lanzado ya como que el cliente dice ya no quiero saber ya nada, ya me voy, ya ahí muere totalmente, ¿no? Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado aquí el tiempo del programa, no el tema, porque el tema daría para seguir platicando por horas y horas y horas, y cada asunto es un traje a la medida, ¿no? Pero bueno, si usted quiere seguir conociendo más del tema, pues no se pierda los programas de Justicia para Todos, donde va a estar muy interesante lo que se venga y lo que se platique, ¿no? Bien, si usted quiere conocer un poquito más de lo que es el programa Justicia para Todos, en pantalla aparecen los datos de donde puede acudir a conocer de YouTube bajo el nombre Justicia para Todos, y se pueden meter ahí para conocer. Pues ya llevamos 8 años, más o menos 8 años del programa, como 300 programas de diferentes temas, que todos son obviamente temas muy interesantes para poder que las personas sepan un poquito más de derechos y obligaciones, pero de una forma, insisto, que sea muy, muy clara, ¿no? Si ustedes tienen oportunidad, suscríbanse a YouTube, insisto, bajo el nombre Justicia para Todos, toquen la campanita, compártanlo, déjenos sus comentarios, y todos esos son bien recibidos, porque nosotros sí contestamos esos comentarios, y además sabemos qué es lo que ustedes quieren que platiquemos en este programa, a quienes quieren que invitemos, porque aquí tenemos a 2 titanes del derecho como tal. Pero sí, déjenos todos sus comentarios, son siempre bien recibidos. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle el TV al final, e insisto, todo es que ustedes sepan más acerca de este programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración con respecto al programa del día de hoy, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a los peritos de la materia que hoy nos acompañaron, para que de alguna forma les hagan saber sus comentarios referente a las dudas. Y bueno, pues no me resta más que agradecer obviamente a las personas que nos ayudaron y que nos ilustraron el día de hoy aquí en el programa, a ustedes que nos han sintonizado en un programa más, a la producción por hacer posible el presente programa, y recordarles cuál es el lema de este programa, que es: la justicia es ciega, pero nosotros, sí, nosotros, no.